¿Qué tal? Qué bueno que nos acompañan en Reportero Industrial Mexicano. En esta ocasión vamos a hablar de ingeniería y desarrollo y pues para eso qué mejor que verlo desde la industria automotriz. Y quiero agradecer que nos acompañe en esta ocasión Marcos Pérez, que él es precisamente director de desarrollo de producto de Ford Motor Company en México. Y pues bueno, un experto en la materia y con mucha experiencia. Marcos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Háblame un poco primero de la historia. Bueno, tú tienes una trayectoria impresionante. Yo creo que eres un pilar y un pionero en el desarrollo de productos, en el traer estas actividades de valor agregado al país. Cuéntame un poco de la historia en Ford, cómo fue que inició y obviamente al nivel en el que están ahorita, que entiendo son más de 2,000 ingenieros ya en Ford. Uy, fíjate que es una historia larga, empezó en 1920 y tantos, 1926, si no mal recuerdo, ¿no? Empezábamos con una planta pequeña en la Candelaria de Los Patos, ahí se hacía el Ford modelo A, por ahí de 1927, 1928, y de ahí empezó a crecer. Ford se comprometió mucho con el país, a tal grado que ahora tenemos dos plantas de ensamble: Cuautitlán, que fabrica el Mustang Mach-E, es un vehículo 100% eléctrico, y Hermosillo, que fabrica la Ford Bronco Sport más la Ford Maverick. Y además tenemos plantas de tren motriz, tres plantas de motores en Cuautitlán, en Chihuahua, en el mismo lugar, una planta de transmisiones en Irapuato, que estamos transformando ahora a las nuevas tecnologías de vehículos eléctricos. Y la última inversión fue en un centro de ingeniería en el que estamos invirtiendo más de 260 millones de dólares, porque este año, hacia final del año, ya vamos a tener 2,350 ingenieros. 2,300 ingenieros haciendo ingeniería de productos que van a salir en 1, 2, 3 años, Uh-huh. mundo, porque hacemos ingeniería para todo el mundo. Aquí desde México. En México hay muy buen talento. Ya teníamos una muy buena reputación de calidad y talento para manufactura, y ahora está pasando a calidad y talento de ingeniería de producto, ¿no? Ahora, cuando hablamos de producto, hablamos de componentes en lo particular, hablamos del vehículo completo. ¿Qué tipos de, digamos, desarrollos son los que están teniendo, pues, digamos, más avance aquí en el país? Mira, cubrimos ya el espectro completo, desde ingeniería de interiores, exterior, chasis, tren motriz, eléctrico, arquitectura eléctrica, módulos electrónicos. Una buena, un buen ejemplo es la Ford Bronco Sport. El 78% de ese vehículo, la ingeniería la hizo México, y partiendo de papel en blanco. Es más, lo que no diseñamos, ese resto que no diseñamos, es porque son partes que usas de plataforma ya existentes o vuelves a Mm. utilizar, ¿no? Es la plataforma C2, de ahí te basas, pero todo lo que es la ingeniería del top hat y algunas partes de plataforma se diseñaron en México. ¿Cuáles son las especialidades que están ustedes adquiriendo a través del equipo de ingeniería? La mayor parte del grupo son ingenieros en disciplinas de lo que se conoce como ingenierías duras: ingeniería mecánica, ingeniería mecatrónica, electrónica, química, ingenieros expertos en materiales. Hay un poco de todo, pero está todo el espectro cubierto, ¿no? Ahora, cuando hablamos del producto, pues también necesariamente hablamos del proceso, ¿no? Porque una cosa es imaginar algo y la otra es ponerlo en producción. Justo. Entonces, debe haber mucho de proceso y mucho aprendizaje. Obviamente, yo creo que ese valor agregado o ese know-how, perdón, se incorpora al diseño. Platícame cómo es ese proceso. Claro, mira, y esto aplica para cualquier cosa que diseñas y haces la ingeniería, ¿no? Son como 4 fases. Una primera fase es la descripción de lo que vas a hacer. Desde que hacemos cartas de producto, configuraciones, qué producto, qué mercado vamos a atacar. Luego pasas al diseño, empezar a hacer las geometrías, recibes del estudio donde están los artistas las superficies del vehículo que estamos diseñando. Aquí se hace, pues se termina o se resuelven los distintos componentes del vehículo en la etapa de diseño. Viene luego una fase de validación, pues puedes estar probando el vehículo en cámaras ambientales. Por ejemplo, en México tenemos 4
cámaras ambientales gigantescas en las que ciclas en temperatura, tienes carga solar y tienes robots dentro de esto en el que puedes meter un vehículo tan grande como una Expedition o una Lincoln Navigator, que están abriendo, cerrando puertas, ciclando, estás probando que todo lo que hiciste en el mundo virtual verdaderamente funcione. Y luego viene una última fase que es lanzamiento, el manufacturarlo, el estar trabajando con nuestra base de proveedores para que las partes estén contra plano, contra diseño, que no haya variabilidad, que puedas ir lanzando en volumen e ir creciendo en volumen en tus plantas. Con manufactura trabajamos todo el tiempo de la mano porque hay que ser, o sea, tú puedes diseñar algo, pero si no es factible hacer producido en el tiempo que requieres producirlo con la inversión que necesitas poner en el diseño, pues no, nunca va a suceder. Entonces, siempre, tanto manufactura, el ingeniero de manufactura, el que diseña muchas de las herramientas que usamos y procesos, como el ingeniero de producto, van trabajando de la mano. Si tú haces una parte inyectada, nosotros tenemos ingenieros que saben diseñar moldes, que saben evaluar el molde, cómo va a fluir el material, si es factible hacerlo o no, cómo hacerlo de una forma más eficiente, etcétera, ¿no? Hay de todo en toda la cadena de valor. Y justamente en ese punto, ahorita que hablabas de estos cuatro etapas o componentes y hablabas de los proveedores, debe haber una alineación muy importante con los Tier 1, seguramente tal vez hasta Tier 2, no sé. Sobre todo porque muchos Tiers 1 tienen sus propios diseños o sus propios desarrollos, perdón, que seguramente incorporan a los diseños de ustedes. ¿Cómo es esta retroalimentación y esta comunicación con los proveedores? Muy buen punto. Son sistemas hipercomplejos. Algunos los diseñamos completitos, de la A a la Z, dentro de Ford Motor Company. Hay cosas, por decirte algo, las salpicaderas del coche, los cofres, todos estos se diseñan en México, para todo el mundo. Es más, en Estados Unidos ya no lo hacen. Muchas pruebas de choque, de impacto, etcétera. En el mundo virtual, el análisis hecho por computadora, todo esto se hace en México, ya no se hace en otros lugares del mundo. México tiene a los especialistas, lo van construyendo y tal. Hay componentes que diseñamos a lo que se conoce build to print, que tú le das ya los dibujos y el proveedor te lo va a fabricar, lo va a inyectar, lo va a estampar, te lo va a entregar. Hay otros componentes, como puede ser a lo mejor el motor limpia parabrisas, pues ya no diseñas el motor, usas algo que un proveedor como Bosch puede diseñar, pero lo tienes que acoplar a tu propio diseño. Tú le tienes que dar algunas reglas de diseño, algunas guías de diseño, poderlo empaquetar y hacer toda la ingeniería asociada a ese subsistema. Háblame de lo que, cómo esto va a explotar o a exponenciarse tal vez con los ajustes que se hicieron en el TEMEC y la necesidad de agregar más contenido en la región y cómo esto podría generar pues más diseños o más trabajo para el área de desarrollo de productos de Ford. Mira, en el Tratado de Libre Comercio tienes dos requerimientos importantes. El primero es contenido regional. Todas las partes que tienen que estar hechas en este caso, Canadá, México y Estados Unidos, tienen que alcanzar un porcentaje. Pero hay otro lado, que es el contenido laboral, en el que tienes que pagar más de $16 por hora para un Correcto. componente, que es como que dirigirlo directamente a Estados Unidos. En México no pagan $16 la hora. Entonces, lo que hacemos es, en conjunto con los proveedores, optimizar la cadena de valor para que cumplas con los dos, ¿no? Y pues para la base de proveedores y para la industria terminal, México se ha vuelto muy obvio porque es una industria que si ves cómo está el margen de la industria, pues está dependiendo del momento en el tiempo entre un 6 y un 9%. Es una industria marginal. Cualquier cambio en precio de commodities o en tarifas entre países, etcétera, pues de repente le da la vuelta a la tortilla y ya estás en números rojos. Por eso es tan importante que tu denominador, que tu costo sea asequible, sea bajo. Entonces, cuando en México tienes muy buen talento de ingeniería, muy buen talento de manufactura y te cuesta la tercera parte o menos que el resto del mundo, pues es como que tu plataforma base.
Entonces, claro. nutres primero esa parte, la maximizas y después empiezas a jugar nuevamente Sudoku, ¿no? A decir, este componente lo voy a importar, este otro componente lo voy a exportar. Generalmente favoreces lo que es intenso en mano de obra. Hay otros componentes que son muy intensos en capital, muy poca mano de obra, y lo pasas a países de alto costo, ¿no? Ahorita que mencionas este sudoku de la cadena de valor, ¿cómo han sorteado ustedes los efectos, por un lado, de la escasez de semiconductores, por otro lado, el altísimo costo de los contenedores, todo el manejo logística y todo el proceso de reshoring que están desarrollando en Estados Unidos, que pues está generando forzosamente que se venga más producción a esta zona geográfica? Pues mira, eso le ha pegado a toda la industria, no solo a nuestro sector, inclusive al sector de electrónica de consumo y demás. Normalmente cuando produces un semiconductor, un circuito integrado, un microprocesador, la cadena de valor son cerca de 26 semanas, desde que cortas las Lea. obleas del Ajá. conductor hasta que tienes el producto terminado. Entonces, ahorita el foco está en entender toda esa cadena de valor, que puede llegar a tier 3, tier 4, tier 5, para poder actuar con suficiente tiempo. Si sé que un determinado chip, por ejemplo, en una F-150 puedes tener cerca de 800 semiconductores, 800. 800. Y de repente tienes críticos 10 o 12. Entonces, pones a tu equipo a trabajar en qué sí hago y qué no hago. O sea, por ejemplo, puedo empezar a sacrificar vehículos que, que no son tan rentables. Entonces, eso ayuda a compensar esta situación. Otro recurso es evita ofrecer algunas opciones. ¿Sí? Sacrificas algunas de estas y pones otras. En otros casos se buscan sustitutos, ¿no? Otro semiconductor que pueda hacer la misma función es un poco más oneroso porque lo tienes que validar y es un proceso que en ocasiones es largo, ¿no? Entonces, es lo que se ha estado haciendo ahora. Ya mejoró mucho contra la incertidumbre que se vivió antes, ¿no? Ahora tienes mayor visibilidad, Ujú. dónde están las cosas, actúas, ya tienes recetas hechas para cada cosa, ¿no? Este sudoku va en torno a la rentabilidad y obviamente el mundo de pronto se convirtió en una locura después de la pandemia, ahora con la guerra de Ucrania, el tema de las materias primas. O sea, esto ha sido un rompecabezas muy difícil de armar, ¿no? Exacto, si lo ves desde la misma profesión de ingeniería, te forman para resolver problemas Ujú. y necesitas tener gente muy, muy capaz, muy, muy competente porque son problemas muy, muy complicados, ¿no? Un parque de diversiones para la ingeniería. Entonces, oye, Marcos, pues la pregunta obligada antes de cerrar es la transición hacia vehículos eléctricos seguramente es un gran reto para ustedes, no nada más en el desarrollo del producto, sino la implementación de líneas de producción como ya lo están haciendo en Cuautitlán. Platícame de ese proceso y hacia dónde va Ford. Pues, muy importante. Estamos invirtiendo más de 50,000 millones de dólares, 50,000 millones de dólares. Y no solo prometiendo vamos a sacar este vehículo, no, ya estamos produciendo 3 vehículos en 3 de los segmentos más importantes. O sea, ahorita ya estamos vendiendo la F-150, el vehículo más vendido de todo Estados Unidos por 38 años, 39. Ese vehículo ya tenemos la versión eléctrica y no podemos vender más porque no tenemos. Tuvimos que duplicar la producción. Luego el Mustang Mach-E, Uh el que -huh. hacemos en Cuautitlán, pues habíamos arrancado vendiendo y produciendo más o menos 70,000. Fue tal el éxito que ahorita estamos triplicando la producción. Nos vamos a ir a cerca de 220,000 por año. Y Y ya tenían esa tenemos la capacidad llave, en planta, ¿cómo ampliaron la capacidad? pues se está ampliando yéndonos a más turnos, haciendo modificaciones en la planta, etcétera, ¿no? Cuautitlán Okay. tiene esa posibilidad y hay una inversión importante ahí Ok. para lograrlo. La mayor parte de la inversión de la compañía en desarrollo, te repito, 50,000 millones de dólares, es hacia vehículos eléctricos. El vehículo de combustión interna, los vehículos híbridos, híbridos conectables, todavía tienen mucha cuerda, o sea, por lo menos hasta el final de esta década tienen. ¿En Ford tienen una fecha para dejar de producir vehículos de combustión interna? Sí, mira, de lo que hemos anunciado es, por ejemplo, Lincoln ya en 2030 todo es eléctrico. Ujú. Y las fechas,
pues pueden ir cambiando, pero digamos que en estos 10 años viene una transición muy importante. En Europa, ya dijimos, ya no vamos a vender más Es que correcto. vehículos eléctricos, etcétera. Va muy rápido. El cambio tecnológico depende mucho de la batería. La batería es el verdadero reto porque es en donde está la mayor parte del costo y de los obstáculos de la adopción de esa tecnología. O sea, una batería hoy, su costo lo medimos así como dices, a cómo está el kilo de pollo, dices de cómo está el kilowatt hora, ¿no? El kilowatt hora, el chiste es bajarlo de los $100, que el costo por kilowatt hora llegue a los 80, entre 60 y 80, porque eso hace que se vuelva mucho más asequible, mucho más Claro. asequible. Y luego viene un cambio tecnológico hacia baterías de estado sólido, son las que más prometen, que logran mayor densidad energética, o sea, puedes usar menos volumen y mayor nivel de concentración de energía en estas baterías, tardan menos en cargarse, tienen muchas ventajas de seguridad y demás que hacen que haya una transición más rápida hacia eso, ¿no? Porque hoy tus dudas para adoptar un vehículo eléctrico, pues a lo mejor están asociadas a ansiedad de rango, a que digas, hijo, voy a ir a Monterrey, igual no llego, ¿no? ¿Dónde va a haber una electrolinera para que lo cargue? Y no lo voy a cargar en 3 minutos como la gasolina, ¿no? Por eso ahorita ofertamos, si te fijas, vehículos híbridos e híbridos conectables, porque ese te da el mejor de los dos mundos, ¿no? ¿Quieres manejar eléctrico? Pues estar 40 y tantos kilómetros manejando en modo eléctrico, que es más que suficiente para ir a la chamba, regresar, cargar, etcétera, ¿no? Pero si tienes que ir a ver a la tía Chole a Monterrey, al ser híbrido, pues ya en el camino puedes cargar gasolina y funciona con los dos, ¿no? Es una tecnología de transición en lo que el eléctrico logra mejores eficiencias, pero ya hoy el eléctrico es muy, muy eficiente, ¿no? Ya puedes tener baterías de 75 kilowatts, que es la básica que utilizamos. Sin duda, cambios interesantes, mucho que hacer en el departamento de ingeniería y de desarrollo de productos. Dime si hay algo que quisieras agregar que se nos escapó por aquí en la charla. Pues nada más que si quieren trabajar en Ford, ahorita estamos contratando a los mejores ingenieros que podemos encontrar en el país, porque tenemos planes de seguir creciendo. Te repito, este año llegamos a 2,350 ingenieros, pero los planes para llegar a más de 3,000 ingenieros en los siguientes 2 años o tres. Se va a volver el segundo centro más importante de ingeniería de Ford Motor Company en el mundo. Tenemos como 12 centros, pero el segundo más importante es México. México tiene ventajas extraordinarias. Cuando eres una empresa como Ford Motor Company, que es muy grande, puedes atraer al mejor talento del país. Y en Claro. México todavía estudiar ingeniería sigue siendo algo muy atractivo para los chavos, ¿no? Mientras que en otros países ya no ha sido tan atractivo estudiar ingenierías. Entonces es una buena oportunidad en el país que tenemos que maximizar, Y ¿no? no es que haya muchos, hay deficiencia también para las necesidades y necesidades futuras, no solo en el sector automotriz, en el sector aeroespacial, por ejemplo, también ya se habla de que puede haber deficiencia de ingenieros, es decir, en cuanto a no lo suficientes para llenar las plazas. Así es que va a ser interesante, como tú dices, estudiar ingeniería, ir a Ford, sobre todo ingenieros mecánicos, electromecánicos, electrónicos, ¿verdad? Marcos, muchísimas gracias. Tú como líder de estos proyectos tienes mucha culpa de todo esto, lo cual te lo agradecemos doblemente aquí en Reportero Industrial Mexicano, pues nuestra audiencia al final son los ingenieros.